Vamos con Bexeray precisamente porque ayer se aprobó en tercer debate un proyecto de ley interesante que ha dado mucho de qué hablar. Con 54 votos a favor, 2 abstenciones, el proyecto de horarios extendidos en los centros de salud públicos del país, una iniciativa conocida como Servicio de Salud 24/7. El proponente de este proyecto es el diputado Bexeray Richard, del circuito 86, y nos gustaría que explique un poco cuál es el espíritu de este proyecto. Bueno, Álvaro, gracias por la invitación a toda la audiencia de Radio Red. Mira, el espíritu del proyecto es generar justicia social ante un problema que primero como periodista me tocó cubrir en muchas ocasiones, que madres de familia junto a sus niños tenían que ir a las 3 de la mañana para conseguir un cupo dentro de los centros de salud y que a veces iban a las 9, 10 de la mañana y que ya no hay cupo o que simplemente los médicos no estaban. Entonces nosotros sí veíamos la necesidad que el MINSA pudiese poner en blanco y negro o establecer, digamos, algún tipo de pilotaje para que yo a las 3 de la tarde, si mi hijo tiene una fiebre y necesito llevarlo ante una atención primaria preventiva, no tenga que ir a un hospital grande como el IRMA, el Lourdes Sáenz Tratado del Santo Tomás, que ya se encuentran saturados de por sí, y que podamos ir en un horario extendido a los centros de salud que son administrados por el Ministerio de Salud. Inicialmente, el proyecto era mucho más ambicioso, debo decir. Mi proyecto establecía que incluso casi el 84% o 85% de los centros de salud tuviesen que tener un horario extendido. En el primer debate recibimos sugerencias por parte del Ministerio de Salud con el fin de no convertir la ley en una camisa de fuerza que no le permitiera al Ministerio de Salud poder avanzar según la planificación. Y entonces nosotros, en base a esa sugerencia, llegamos a un punto inicial de dividirlo por regiones de salud. Y, a grosso modo, debo decir que el proyecto terminó contemplando un centro de salud de atención primaria por región de salud que abra en un horario extendido. Horario extendido va todo lo que incluya después de las 3 de la tarde, después de las 4 de la tarde, hasta las 9, 10 de la noche. El MINSA ya tiene la potestad, una vez el presidente lo sancione, de poder extender los horarios. Y también establecimos que el MEF tendrá que dotar del presupuesto necesario para que el MINSA pueda ejecutar las extensiones de horarios de algunos centros de salud y en algunos centros hospitalarios de segundo nivel que abran las 24 horas, también el MEF tendría que proveer los recursos. Sí, esto ustedes han valorado, han hablado con el ministerio, con la caja, de qué cantidad de profesionales de la salud adicional estamos hablando para cumplir con esta ley y si serán todos los centros de salud, policlínicas, hospitales, el costo que esto tiene. Y aprovecho, Álvaro, que estás preguntando sobre eso al diputado, si se contempló dentro del presupuesto para este año, ya que habla usted de que inmediatamente se va a proceder con la aplicación de esta medida. Sí, Lisbeica y Álvaro, mire, primero respondo sobre la cantidad de personal que se necesita. Nosotros apenas presentamos el proyecto, nos reunimos con el director del Seguro Social y con el equipo de asesores del director del Seguro Social para contemplar la posibilidad de incluir en el proyecto policlínicas del Seguro Social, y el Seguro nos mostró un cuadro que ya actualmente ellos se encuentran en ejecución con un alto porcentaje de policlínicas, pero el detalle está en que nuestro proyecto no quería suscribirse únicamente a asegurados o a personas que solo tienen derecho a atención por ser asegurados. Por lo tanto, decidimos suscribirlo únicamente al Ministerio de Salud. En cuanto a la contratación, nosotros en uno de los objetivos de la ley incluimos que esto pueda servir como de un desahogo para todos aquellos jóvenes que ya han estudiado medicina en las universidades públicas y privadas, que cuentan con las notas, que solo están esperando la oportunidad de poder hacer su práctica profesional, su internado. Esa es la terminología. Todos los años el Ministerio de Salud hace un concurso que le llaman Viva Voz para la selección y distribución de jóvenes que ya cuentan con las materias y que están esperando el internado. Y todos los años, irónicamente, aunque el sistema necesita más médicos, todos los años quedan un alto porcentaje de jóvenes que están esperando la oportunidad, pero que se quedan por fuera. O sea, se quedan un año
y hasta 2 y 3 años esperando la oportunidad porque supuestamente el sistema no tiene la capacidad de otorgar un espacio para realizar el internado. Así que, como parte de los objetivos del proyecto, incluimos que el MINSA busque la fórmula de integrar a estos jóvenes que ya prácticamente son médicos, solo le hace falta el internado, que son 2 años, y la idoneidad, por supuesto, que entrega el Ministerio de Salud, que es la autoridad regente a nivel constitucional, que es la que reconoce a los médicos como profesionales. Así que hoy en día, si usted abre las líneas y probablemente si lo ve en redes sociales o abre su WhatsApp para que médicos, enfermeras, técnicos que estén desempleados apliquen a trabajar, yo creo que te vas a encontrar con una realidad que hay muchos que están desempleados. Y cuando hacemos una comparación presupuestaria, porque cuando alguien dice que no hay presupuesto para poder contratar a algunas personas adicionales, yo me remito a los números. 3.400 millones de dólares que maneja en el presupuesto 2026 el Ministerio de Salud de Panamá versus 1.400 millones que maneja el Ministerio de Salud de El Salvador. Y yo debo decir, yo he visto los mega hospitales que se están haciendo en El Salvador. Estoy viendo la capacidad tecnológica que tiene El Salvador. Los hospitales públicos, no el sistema del Seguro Social, los hospitales públicos que son regidos por el Ministerio de Salud de El Salvador y con 1.400 millones de dólares en el presupuesto de este año. Entonces, como en Panamá, con 3.400 millones de dólares, nos atrevemos a interpretar que esa plata, esa cantidad de millones de dólares, que es un número extremadamente grande, uno de los presupuestos más grandes del Estado, que no alcanza para poder extender un poco el horario del centro de salud. Así que en esa dirección sería eso. Y básicamente el proyecto de ley establece que durante la próxima entrada de la vigencia fiscal entrará en regir esta norma. Es decir, que para el presupuesto 2027 ya el MINSA debería incluir en su presupuesto, digamos, una planificación de cuáles serían los próximos centros de salud a abrir en un horario extendido y cuáles serían 24 ¿Las policlínicas también del seguro? No, las policlínicas del Seguro Social no están incluidas, ya que el Seguro Social, dentro de un plan que está ejecutando en estos momentos, ya mantiene una apertura y un plan que va a ir, digamos, creciendo eventualmente. Pero, como solo está suscrita para asegurados, quisimos hacer una norma para que el Ministerio de Salud, que está llamado a atender a un alto porcentaje de la población que no cuenta con seguro social, niños no asegurados, adultos no asegurados, solo lo suscribimos al MINSA para no, digamos, para no chocar con el plan que ya tiene el seguro y que incluso hay un cuadro que probablemente, si el director Dino Moon lo envía en digital, podemos hacérselo llegar a ustedes para que lo puedan ver. Ya el Seguro Social mantiene un plan de apertura fines de semana y algunas policlínicas 24/7. Ingeniero Blandón. Buenos días, diputado. Buenos días. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Creo, como usted, que el sistema de salud panameño requiere de mejoras sustanciales para nuestra población. Pero tengo algunas preocupaciones con respecto a su legislación y permítame hacerle algunas preguntas para que podamos abordarlas con nuestra audiencia. En primer lugar, el costo adicional de esto no está registrado actualmente en el presupuesto. Pero hay un problema estructural que usted, le voy a preguntar si usted lo ha valorado. Cuando usted habla de las áreas de los centros de salud, del Ministerio de Salud, que me imagino que usted se está refiriendo a la atención de estas áreas, en el área donde están ubicados, hay un mecanismo de transporte para llegar ahí. En horas extras, ese mecanismo de transporte no existe. ¿Cómo llegarán los pacientes a esas áreas? Dos, cuando usted compara los costos del sistema de salud pública de El Salvador con Panamá, tiene que tener siempre consciente de que los costos de mano de obra de ellos son más bajos que los nuestros. La economía nuestra está dolarizada, la de ella está en proceso de dolarización y le habla quien conoce en detalle la economía salvadoreña. Hoy Salvador vive una de las crisis financieras más serias de su historia. Nada más no es Bukele poniendo gente presa. Ahí hay toda una estructura de desempleo muy grande. Y comparto el criterio suyo de mejorar la calidad de la salud pública. Ustedes, al hacer esto,
han visto esto, porque cuando esta ley se firme, y ya se pasó el tercer debate, esto pasa al presidente, los recursos para esto, la ley obliga a ustedes, cuando ustedes emiten una ley que tengan gastos, tiene que poner los ingresos correspondientes para que esos gastos sea factible. ¿Cómo ve usted esto? Sí, la parte presupuestaria fue la parte más crítica, o digamos la parte que más le preocupaba, y debo decir al ministro de Salud. Nosotros compartimos con ellos la preocupación. Sin embargo, dentro del propio proceso de elaboración de esta ley, cuando conversamos con el MEF y le decimos, ministro del MEF o ministro de Salud, ¿de dónde podemos recortar para poder que nuestra población tenga mejor sistema de salud? Y ya nos han dicho, ya hemos hecho los recortes y estamos siguiendo recortando, y ahora viene un tema de reforma a la carrera administrativa que también implica un achicamiento del Estado. Y yo, como miembro de la Comisión de Presupuesto, debo decir, yo le he dicho de frente a varios ministros de varias instituciones dónde pueden recortar: en las consultorías millonarias sin resultado, en el alquiler de vehículos lujosos, que por ministerio hemos visto que se gastan 9, 10, 15 y hasta 30 millones de dólares, en las remodelaciones como la vía diplomática, en las remodelaciones como la presidencia, que se están gastando 9 millones de dólares en remodelación de parte de la presidencia. Es decir, nosotros desde este lado podemos ser visionarios y recomendar al Ejecutivo una serie de recortes o recomendar algún tipo de renta sustitutiva, pero los recursos con los que cuesta el MINSA, que el MINSA además cuenta con recursos de contingencia, están disponibles para poder abarcar y para poder extender el horario de los centros de salud. Yo le pongo un ejemplo, doctor Blandón. Miren, el año pasado, en el presupuesto 2025, nosotros no habíamos incluido nada relacionado a la extensión de horarios de centros de salud. O sea, no habíamos incluido nada que tuviese que ver con ese tema. Y dentro de las reservas de los recursos que tiene el Ministerio de Salud, ellos tuvieron la capacidad y la flexibilidad de poder extender voluntariamente, y con la voluntad del ministro, extender el horario de algunos centros de salud. El ejemplo de Las Garzas, en Panamá Este, el nuevo corregimiento de Las Garzas. Ese centro de salud el año pasado comenzó a atender sábados y domingos porque existió la voluntad por parte del ministro de Salud, y entiendo que en otras partes del país ya existe un pilotaje por pedido del presidente de la República para que algunos centros se puedan extender de horario. Por lo tanto, el llamado que le hemos hecho al propio MINSA también es que los recursos existentes, que a veces lo vemos desde la Asamblea Nacional como unos despilfarros o malgastos innecesarios, se comiencen a hacer estos recortes. No queremos nosotros entrar a coadministrar o sugerir que recorte en jeringa para contratar médicos. Eso sería irresponsable desde el punto de vista nuestro como asamblea, pero sí incluimos dentro de la norma que el MEF tendrá que asignar los fondos que el MINSA solicite para la extensión de los horarios. Y por el otro lado también incluimos este dato adicional, que esto fue una propuesta de los colegas de la bancada de Vamos, que se garantice el pago oportuno de las horas extras y el pago oportuno a aquellas personas que hagan los turnos, porque hay que decir, las quejas actuales de los médicos que hoy están haciendo turnos es que no se le paga a tiempo, que porque la burocracia, que porque la partida. Entonces el llamado sería al MINSA a que en base a esta norma y en base a la planificación que le va a tocar hacer una vez el presidente lo sancione y Dios mediante, les toque entonces a ellos solucionar los temas administrativos, recortar donde haya que recortar, y pedirle a la Asamblea, solicitar al MEF recursos, y cuando viene la Asamblea, nosotros como diputados estamos dispuestos a aprobar cualquier traslado para este propósito de mejorar la atención a la población. Vuelvo a reiterarle que yo creo, como usted, en que es necesario mejorar la calidad. Teniendo eso en consideración, en los análisis que tengo de los ingresos corrientes proyectados para el 2026 versus los gastos corrientes proyectados para el 2026. Acuérdense que un presupuesto es eso, presupuesto. El ministro de Economía y Finanzas, y quien sea que ejerza esto, hace esto por flujo de caja semanal. O sea, lo que le ingresa es lo que va a gastar y no hay más nada que eso. Entonces, mi preocupación es que estemos levantando una expectativa
cuyos ingresos, y yo estoy de acuerdo con usted, hay gastos que están realizándose que se deben rebajar, y creo que nosotros tenemos que hacer un mejor esfuerzo en mejorar un esquema de gastos de ingresos y que el déficit corriente disminuya sustancialmente para poder nosotros tener mejor condiciones para pedir que nuestros empresarios pidan préstamos al extranjero, sea el dinero más barato y podamos generar empleo. Yo creo que la generación de empleo es fundamental, pero si yo aumento el gasto sin hacer ajustes estructurales en disminuir el gasto para que corresponda con un ingreso real, estoy aumentando el endeudamiento del país, porque generar todos estos gastos de empleo significa que si no tengo la plata tengo que pedirla prestada para pagar los salarios. Entonces, ustedes han hecho o han tenido acceso con el ministerio a hacer una discusión detallada sobre cuál es el nivel de ingreso real que tiene proyectado para el 2026. Una cosa es lo que yo estoy presupuestando, una cosa es lo que realmente está ocurriendo ya en el primer mes. ¿Cómo lo está mirando? No solamente en términos de que con respecto al año pasado, sino con respecto a lo que viene. Estamos en un mundo de altos niveles de incertidumbre, todos estos conflictos internacionales, todos estos aranceles están generando un alto nivel de inestabilidad en el mundo en general y particularmente en las inversiones. Sí, doctor Brandon, mire, en base a lo que usted menciona, en base al endeudamiento, yo debo decir que en el presupuesto 2026, el Estado panameño está solicitando 4.000 millones de dólares en préstamos internacionales para el pago de la amortización de la deuda, es decir, intereses. O sea, 4.000 millones de dólares que ya estamos, o sea, el Estado se está endeudando sin mi ley, ojo, no estoy hablando de mi ley, estoy hablando que sin nuestra ley, el Estado ya se está endeudando 4.000 millones de dólares, no para invertir en la población, no para dinamizar la economía, no para contratar mano de obra, no para invertir en, digamos, en mejores hospitales, porque, ojo, yo no hubiese criticado 4.000 millones de dólares en préstamos en inversión social. O sea, ya nos estamos endeudando solo en el pago de los intereses y la deuda crece, pero el interés se mantiene. Es decir, eso sí lo cuestionamos nosotros en la vista presupuestaria del año 2026, el presupuesto 2026, le dijimos al ministro Chapman, ¿cómo es posible que hoy nosotros nos estén cuestionando porque no hay obras, porque la economía está paralizada? Y el MEF se preocupa más en el pago de 4.000 millones de dólares en la amortización de la deuda. Eso es una dirección. O sea, si estamos pidiendo 4.000 millones de dólares para mantener el grado de inversión, que entendemos la importancia, mantener las calificadoras internacionales, que entiendo la importancia, pero la inversión social es realmente importante. Y como yo le digo a la población, que estamos pidiendo 4.000 para pagar intereses y no tenemos un par de millones de dólares para poder mejorar la atención a aquellos ciudadanos que son los que pagan impuestos. Y por el otro lado, también hablamos con el MEF la importancia de reducir la evasión de impuestos. Aquí hay cálculos de miles de millones de dólares de impuestos que no se están recaudando, millones en impuestos que no son el panameño a pie, ojo, porque el panameño a pie le toca pagar sus impuestos porque si no le llega su correo, le llega su moratoria y le llega, o sea el panameño a pie, que es el que sostiene, y los empresarios responsables, que son los que sostienen, tienen que, digamos, mantener sus pagos para poder que por otros sectores exista algún tipo de evasión. Así que el llamado que le hemos hecho a la DGI es que para poder mejorar la recaudación, no todo se puede quedar en un discurso, sino que tiene que pasar a la acción. Facilitar el pago yo entiendo lo de la lotería fiscal, es un proyecto loable, interesante, pero eso, digamos, no ha demostrado hasta este momento que ha disminuido la evasión de impuestos, que se habla de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, que bien, si se mejora la recaudación de impuestos, nosotros pudiésemos hoy tener la garantía de contratar todos aquellos médicos y todo aquel personal indispensable para poder que no nos digan, no es que hace falta para comprar medicamentos, no es que hace falta para poder pintar el centro de salud, no es que hace falta para un montón de cosas. Entonces el llamado al MEF es, no nos queremos meter como asamblea,
yo me metería como diputado a poder co-gobernar o co-administrar el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros confiamos en la labor que está haciendo el ministro Chapman. Sin embargo, hay que ser más consono en cuanto al discurso y la acción. Si tenemos años, desde que entró este gobierno, de decir que hay 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en evasión y no vemos acciones reales, de impacto real, para disminuir esa brecha, yo creo que mal podríamos nosotros decir que por falta de presupuesto no podemos atender en un centro de salud después de las 3 de la tarde. Así que el llamado sería al MEF en esa dirección. Sí, diputado, sobre otro tema que también compete a la Asamblea Nacional de Diputados, me gustaría saber un poco qué piensa usted de la manera como se está enfrentando los proyectos de ley que van en la dirección de atacar la corrupción en este país en este momento, y qué aporte está haciendo la Asamblea en este momento. Mira, yo le digo algo, a mí me preocupa muchísimo que dentro de la Comisión de Gobierno se haya decidido rechazar varios proyectos traídos por el Procurador General de la Nación, el Procurador Gómez, que tenían el propósito de combatir la corrupción. Es decir, este procurador, que fue ratificado por esta Asamblea, que fue designado por el presidente Mulino, trae proyectos para combatir la corrupción y son los propios diputados de gobierno y es el status quo de la Asamblea Nacional los que no permiten darle viabilidad. Y a mí realmente me preocupa, incluso no solo lo de la Comisión de Gobierno, porque ya sabemos quién dirige esa comisión y sabemos que toda propuesta que busque transparentar, toda propuesta que busque luchar contra la corrupción va a ser rechazada. Ya estamos claros por parte de la dirigencia de la Comisión de Gobierno. Pero que estos proyectos hayan sido llevados al Pleno, porque el diputado de mi bancada, José Pérez Barboni, mi bancada seguimos, que comparto con el diputado Cedeño Grace Hernández y José Pérez Barboni, el diputado Barboni presenta ante el Pleno de la Asamblea Nacional una apelación a la decisión de rechazo de estos proyectos anticorrupción y de una forma misteriosa muchos diputados desaparecieron del Pleno de la Asamblea Nacional para que no se diera la votación. Entonces el llamado, y yo le pido a los colegas diputados que podamos, digamos, si el problema era que viniese de la mano del procurador, yo considero que como diputados nos tocará entonces elaborar nosotros mismos proyectos de ley que vayan en esa dirección de la lucha contra la corrupción y presentarlo como diputados, hacer el cabildeo y que avance. Pero no podemos seguir en un país en el cual los ciudadanos ven que un ministro o un diputado o un representante va aumentando sus recursos, va aumentando su pecunio, se va haciendo cada vez más millonario y el Ministerio Público no tiene las herramientas para poder perseguir el delito. Uno de los planteamientos del procurador, y ahí nosotros le dijimos, procurador, vamos a insistir y vamos a luchar para que sus proyectos avancen, pero no hubo voluntad. El procurador nos decía, por ejemplo, hay algunos funcionarios que aumentan sus recursos, aumentan su pecunio, y si la Contraloría no emite algún tipo de resolución que indique que hubo un perjuicio al Estado, no hay delito. Por el amor de Dios. Pero si es el Ministerio Público quien está llamado a realizar las investigaciones y es el Ministerio Público que en algunas ocasiones ya cuenta con, digamos, líneas de investigación, y cuando le preguntan a la Contraloría, la anterior o la Contraloría actual, la Contraloría dice no, es que no hubo perjuicio al Estado, por lo tanto no hubo lesión patrimonial y no hay delito. Entonces el procurador tenía y tiene buenas intenciones y nosotros como diputados de la bancada hemos dicho, tal vez el que trajo el procurador no fue aprobado por la Comisión de Gobierno porque no hay intenciones de luchar contra la corrupción, pero nosotros insistiremos presentando estos proyectos y entiendo que el diputado Cedeño ya se encuentra trabajando en algunos proyectos para reforzar en esa misma línea anticorrupción. Oye, ¿qué pasa si el presidente no refrenda la ley 24/7? Si el presidente veta la ley, nosotros como diputados estamos llamados a aprobar por insistencia
o hacer las revisiones, porque lógicamente somos seres humanos y si existe algún tipo de grado de inconstitucionalidad, nosotros pudiésemos hacer alguna modificación para eliminar algún vicio de inconstitucionalidad. Sin embargo, si no es vetado por algo que va en contra de la Constitución, como Asamblea existe la potestad de aprobarlo por insistencia, porque es un proyecto de ley que no busca beneficiar intereses particulares, no busca darle negocio a unos cuantos, no busca hacer millonario a algunos que están en el poder actual, busca darle justicia a aquellas personas, como usted, como Álvaro, como Libeika, como el doctor Blandón, como mi persona, que de pequeños, muchos de nosotros fuimos llevados a los centros de salud a las 3, 4 de la mañana y nos tomábamos un chicheme, un café caliente para esperar que el doctor llegara a las 7 de la mañana. Yo siempre me pregunté desde niño, ¿por qué me toca madrugar para poder recibir una atención a las 10 de la mañana? Y ahora de adulto, uno lo va comprendiendo y lo va entendiendo que lógicamente hay muchos gobernantes que no usan centro de salud y por lo tanto no le importa lo que pase con el pueblo panameño. Así que en caso de que lo vete, nosotros haremos las revisiones, si hay que corregir algo se corrige, pero la ley tiene que ser una realidad. Bueno, gracias diputado Bexaray Richard por estar con nosotros esta mañana. Saludos Álvaro y saludos a toda la audiencia. Bien, gracias a usted. Saludos.